una reunión más de nuestras reuniones virtuales. Estoy muy emocionado, estoy muy contento y muy agradecido porque hoy tenemos unos invitados que personalmente no los conozco personalmente. He escuchado mucho de ellos, interactuamos un poquito cuando estuve en Adime, hicimos Vive la Misión, estuvimos en contacto con ellos. Y es un gusto, un privilegio que hoy se puedan conectar con nosotros porque ellos están, como les había comentado las veces pasadas, están del otro lado del mundo y están madrugando. Y hoy les quiero presentar a la familia Díaz. Ellos están sirviendo en Medio Oriente. Eh, y no sé, se presentan un poquito, nos cuentan tantito qué están haciendo, qué horas son por allá, cómo están, Brian y Carolina. Hola, hola Samuel, buenas noches allá. Acá son las 5:30 de la mañana. Estamos a 9 horas de diferencia, pero estamos muy, muy contentos y muy agradecidos por recibirnos hoy, por tenernos aquí y bueno, gracias a Dios por estas oportunidades que nos brinda la tecnología para a reunirnos y a pesar de que no nos conozcamos pues bien del todo, bueno, esperamos que hoy puedan conocernos un poco más de nuestra historia, de lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros de una manera como de un proceso. Antes que nada, antes que todo, queremos hacer una dinámica con ustedes. Queremos que eh, al lado del nombre que tenemos ahí cada uno, la edad que más te caracteriza. Por ejemplo, nosotros escribimos familia Díaz, valientes. Entonces puedes poner alegre, sincero, honesto, leal, ¿ok? Para que nos conozcamos un poquito más, ¿vale? Ahí les damos un tiempito. La idea es que interactuemos, no solamente vamos a hacer un monólogo, sino que queremos que participamos todos, ¿vale? Queremos ir viendo cómo cambian esos nombres. Es que es fácil, o si lo escribe en el chat. A ver, Samuel, dedicado. Excelente. Muy bien. ¿Quién se anima más? vamos empezando y Mientras que van llegando eso, ahí va, los demás, creativo. creativo, alegre. Ah, Excelente. Muy bien. ¿Quién más se anima? Ay, a ver. Por ahí Sara y José pusieron alegre. Creativo, son los que dijeron, ¿verdad? Sí. sí, Sí, Richie paciente, no, la excelente. otra creativa por allí, alegre. Mayrani Ajá, creativa y alegre, Ujú. perfecto. Nicole Fuerte, Nicole muy Fuerte. bien. Bueno, mientras que seguí, bueno, Y Benji, amistoso. amistoso, Eso. excelente, excelente. Cada uno de nosotros Dios nos ha hecho con unas características únicas y bueno, como les decíamos, estamos felices. Muchas gracias por recibirnos. Queremos que conozcan un poco de lo que el Señor ha venido haciendo eh, en,
más de 10 años ya, que desde que le decidimos seguir, ¿no? Entonces, bueno, aquí a mi lado está mi esposa y nos va a contar un poquito de qué hacemos acá. Bueno, pues la idea nuestra es, mientras vamos desarrollando como el estudio bíblico, el mensaje que queremos dejarles el día de hoy, también vamos a ir contando pequeñas partes de nuestra historia, pero como para hacer una introducción, pues nosotros somos Brian y Carolina. eh, Llevamos 17 años juntos y 11 de casados. Llevamos 12 años de conocer al Señor, 11 años perdón, 6 años de preparación y un año y medio más o menos ya de estar sirviendo pues aquí en Asia Central. Mm, Han sido momentos de confiar, ¿cierto? Han sido momentos de a veces tener miedo, a veces no saber dónde va a ser el siguiente paso, ¿cierto? Em, y como Brian decía, un proceso desde el comienzo de aceptar al Señor y después pequeños pasos de irnos comprometiendo con el Señor. O sea, no fue que nosotros aceptamos al Señor y de una nos dijo, van a servir a las naciones. No, no teníamos ni idea que íbamos a parar por estos lados, pero sí fuimos dando pequeños pasos en los que el Señor nos fue llamando un poco más, comprometiéndonos un poco más con el Señor. Y bueno, allí poco a poco vamos a ir contándoles un poco más de como nuestra historia y cómo pues nos ha traído hasta por acá. Bienvenidos y pues buenas noches a todos. Si quieren en algún momento prender la cámara para verles las caras, saber cómo son, cómo están. Nos animaría mucho verles, pero si a medida de que vamos charlando van entrando en confianza, entonces van prendiendo sus cámaras. Es- Bueno, esta noche queremos hablarles o nuestra como temática, o le hemos puesto como el título, Atrévete a salir del bote. Entonces, primero que todo, queremos hacer la lectura de Mateo 14, del 22 al 36. eh, y nos vemos eh, como muy conectados con estos versículos, nos vemos eh, muy identificados con los personajes que aparecen en esta lectura. Eh, y bueno, esperamos que también sea una invitación para ustedes para atreverse a salir del bote. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ir continuando con lo que tenemos para esta noche. ok. Entonces dice así el Señor, Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Aquí les hago como la introducción. Acaba de pasar el milagro de que Jesús y sus discípulos alimentan a 5.000 personas, entonces estamos en la situación de que Jesús envía a sus discípulos al lago, a la barca, y también sí, Jesús está como despidiendo a las personas que acababan de alimentar. Eh, Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaban allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Perdón. Llenos de miedo, clamaron, ¿es un fantasma? Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Traigan ánimo.
yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. Se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar el fleco de su túnica y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Así es. Amén. Bueno, antes de que continuemos, queremos pedirle a Samuel si es posible que pongamos una canción que tiene mucho que ver con el tema. Seguramente conocen a este artista colombiano, se llama Santiago Benavides, y él tiene una canción que precisamente se llama eh, Andar Andar sobre sobre el el agua. agua. A ver si nos ayudas. Eso. Bueno, ¿les gustó? Hagan reaccionen, un corazoncito. No nos dejen hablando solos, por favor. Esto. Eso. Gracias. Excelente. Bueno, como decía Caro, la idea es que vamos a irles contando un poco lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero también queremos compartirles la palabra del Señor y queremos empezar haciéndoles una pregunta. Y queremos que en lo posible, si alguna persona puede atreverse a salir del bote en esta noche y contestar la siguiente pregunta, ¿puedes adelantar la diapositiva, porfa? Eso, la pregunta es esta. ¿Sentido paralizado por el miedo, aunque sabes que Dios está contigo? Es decir, que el Señor ha puesto en tu corazón un deseo de hacer algo, quizá compartir tu fe, o sea, orar por alguien, pero el miedo es tan grande que te paralizas y no lo logras hacer. Y a la vez, pues te sientes un poco frustrado, frustrada por esto mismo. Queremos conocer una historia, alguien, un valiente que se atreva a, a salir del bote y compartirnos en máximo en un minuto. Así, no, yo sentía que una vez quería compartir mi fe con un amigo, una amiga y el miedo era tan grande que no pude. Cosas así. ¿Quién se atreve? Vamos contando. Si habrán valientes, sí. Le contamos la historia nuestra primero antes de, para que vayan animando. Sí, Está sí. tú. Bueno, yo empiezo. Eh, bueno, yo muchas veces he sentido precisamente lo mismo, incluso al compartir mi fe, de la manera en la que
culturalmente había sido enseñada, digamos, a evangelizar como tal, ¿cierto? Presentar el evangelio como tal, digamos, en frío con una persona que no conozco, ¿cierto? Para mí siempre un desafío, ¿no? Porque yo, pues, me ven aquí hablando, pero yo soy una persona más bien tímida, ¿sí? Entonces, al tener compartir el evangelio con alguien más directamente que no conozca, siempre para mí me he quedado como paralizado con el miedo y muchas veces ese miedo precisamente me ha impedido compartir mi fe con otros. Sin embargo, después, con el tiempo, he aprendido que quizá la forma en la que yo evangelizo a otros no es tanto ir directamente a hablar del evangelio, pero sí a través de la amistad que puedo ofrecer y a través de un proceso de vida que esa misma amistad me ofrece. Entonces, Ujú, poco a poco voy explicando el Evangelio con mi vida, con mi forma de ver el cristianismo. Eh, entonces, no lo empecé a ver no como un momento, sino como podemos ser amigos y podemos hablar de otras cosas, pero también podemos hablar del Señor. Y de esa manera, pues, la verdad no, me he sentido mucho más cómodo. Entonces, ¿quién dice aquí? Ya la conocía y la está. canción. Ah, la canción. Muy bien. ¿Alguien que se anime a contarnos algo así parecido? Están tímidos todavía. Sí. O están pensando, están pensando. Ok, Pues creo una que puedo contar respuesta. yo. Eh, Creo que una de las veces en las que más paralizada me he sentido por el miedo ha sido antes de salir a mi año de servicio. Ya teníamos prácticamente todo listo, pero, o sea, eso nadie lo sabe, ¿no? Pero tuve una crisis como 2 o 3 días antes de que saliera yo a Colombia. Y ya había todo, ya estaba el vuelo, ya estaban los planes, ya sabía en qué fundación iba a trabajar, dónde iba a vivir. O sea, ya sabía como todo el esqueleto de lo que iba a suceder próximamente. Y yo sabía que Dios me estaba enviando, yo sabía que Dios estaba conmigo, pero no sé, fue un momento de crisis donde dije como, eh, ¿y si no voy? Y si mejor pido que me devuelvan mi trabajo y en mi casa, en mi cama, en mi comodidad, que sí, fue complicado. Ya al final sí pude ir, pero fueron como 2 días de crisis seguida y de casi desempacar todo y decir, no, siempre no, gracias. Wow, increíble. Gracias por compartir esa historia Mm, y tomar la valentía de compartir con nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes, al igual que nosotros, tiene mucho de esos miedos, momentos que quizás nos hemos quedado paralizados y que quizás en algún momento el Señor nos ha dado la valentía de seguir y otros momentos de el miedo nos impide salir, digamos, de la barca. Eh, entonces, a leer nuevamente, eh, o no, vamos directamente a leer el versículo 24 y 25 por favor. no, tú. ¿Mm? Bueno, lo leo yo. 24 dice, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme.
ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la mañana, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Amaron. Es un fantasma. El 27 también dice, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Eh, los discípulos venían estaban en medio de esta tormenta y hay algo que me llama mucho la atención, es que Jesús los fue a buscar. Es decir, ellos están en esa tormenta, pero Jesús va hacia ellos. Generalmente, eh, a veces creemos que Dios se aparece solo cuando todo está bien, pero la verdad es que Él se acerca justo cuando más lo necesitamos. Él está ahí. Es decir, en términos prácticos, tú no estás solo, no estás sola en tu ansiedad, no estás sola en tu temor, no estás sola o solo en tu silencio. A pesar de que quizás tengas eh, esos momentos en que sientas que tú estás luchando con algo que solo tú sabes que estás luchando, el Señor está ahí y el Señor se acerca a ti. Y nuevamente leo el 27, dice, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo que yo estoy aquí. Entonces el Señor te está diciendo, hoy en esta noche, yo estoy aquí contigo. La primera palabra que aprendimos en el idioma del país en el que estamos, precisamente fue en México, en un entrenamiento que tuvimos y se llama Guven, se pronuncia así, Guven, significa confianza, confía, confía. Y una vez y otra vez el Señor nos ha dicho, incluso antes de venir acá, todo el tiempo ha sido un proceso de confiar en Él y también ha sido, incluso estando acá, una y otra vez hemos tenido que, o el Señor ha tenido que recordarnos, confía, confía, yo estoy aquí con ustedes. Y hemos visto la mano del Señor en momentos en los que nos hemos sentido solos, frustrados. Es muy difícil estar en un país en el que eres un extraño completamente, donde vas a ir a una tienda, a un mercado y no te puedes expresar. Tienes que aprender el idioma. Estás lejos de tus amigos, de tu familia y, y donde necesitas algo o alguien, pues están a miles de kilómetros lejos de ti. Entonces, a pesar de todos esos elementos, hemos visto que el Señor nos recuerda, Juven, confía. Ujú. Y, ah, Sí se escucha, solamente creo que Samuel fue el que se fue. ok. Ok. Bienvenido, Samuel. Gracias, me falló un poquito mi internet, pero ya estoy. Vamos, creo que ya en la diapositiva, tal vez avanza un poquito más.
Allí, eso. Allí. No, creo que es la siguiente, si no estoy mal. Ah, sí. Mm, ¿Puedes avanzar, porfa? La siguiente diapositiva. no sé, Ujú. que atreverse a salir del bote. Ah, espérate. Mm, Eso, el siguiente. Eso, Exactamente. vamos aquí entonces y vamos a leer de nuevo los versículos 28 al 29. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Entonces vemos que Pedro hace algo que nadie más se atrevió a hacer y le pide a Jesús si él puede caminar sobre el agua. Pero ¿saben qué? ¿Qué dice Jesús? De una le dijo que sí. Que creo que lo más importante o lo que podemos ver es que no es como el simple hecho de caminar sobre el agua, sino que se atrevió a salir del bote. Se atrevió a salir de la confianza, de su zona de confort, se atrevió a salir de lo que pues para él podría ser como su seguridad, ¿cierto? El bote, a pesar de lo que estaba pasando, pues él sintió que, bueno, será más seguro estar afuera o quedarnos en el bote. Entonces él se atreve, confía en el Señor, en el que él lo está llamando, y sale del bote. Eh, Puede ser que este salir del bote signifique hablar con un desconocido, tomar una decisión importante. Eh, ¿Cómo relacionamos en nuestras vidas este salir del bote? Eh, Quizá para nosotros hemos ido dando pequeños pasos, como les decía desde el principio, que conocimos al Señor. Y creo que un primer paso grande para nosotros fue comprometernos y decir, mm, empezamos a asistir a la iglesia, ¿cierto? Pero un domingo íbamos, otro domingo no íbamos. De pronto salía, se nos presentaba algo, digamos, un paseo, que una reunión, que trabajo, porque pues Brian es músico, entonces em, en ocasiones salía a trabajo justo en el horario del culto. Entonces, nuestra primera gran decisión fue decir, salga lo que salga, nosotros vamos a darle prioridad a reunirnos, a congregarnos, a estar en el culto, a estar en las actividades de la iglesia. Cuando recién estábamos empezando, entonces, digamos que nuestro primer pasito de salir del bote y confiar en el Señor fue decir, bueno, no importa si es lo que sea, vamos a estar en el culto, vamos a congregarnos. Y después el Señor fue como abriéndonos esa puerta, y permitiendo ir a más profundo con Él. Eh, y la segunda decisión grande fue, bueno, eh, hemos sentido que hemos recibido bastante del Señor. Ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer por los demás? ¿Qué tenemos a la mano? Entonces, digamos que nuestra segunda decisión, bueno, hay que empezar a servir de alguna forma lo que teníamos en ese momento a nuestra mano, y hasta ahora ha sido lo que hemos podido usar también, ha sido participar en la alabanza. A pesar de que acá todavía no tenemos muy bien el idioma, pues se nos hace muy fácil aprender las canciones y hemos podido servir en la alabanza a pesar de que no hablamos todavía muy bien el idioma. Y fue lo que también hicimos al principio de nuestro servicio, iniciar en la alabanza. Entonces, fue también ese segundo pasito que dimos. Después, no nos quedamos solamente en el servicio, en la alabanza, sino que dijimos, bueno, Señor, queremos
un poco más, un poco más. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nos inscribimos en nuestro instituto bíblico de nuestro país y empezamos a estudiar. Dijimos, bueno, si queremos servir más, pues debemos aprender un poco más sobre el Señor, la palabra y qué podemos hacer. Empezamos a estudiar y el Señor fue abriendo puertas, pequeñas puertas, pequeñas puertas. Empezamos con una pequeña célula. eh, a liderarla, nos dieron la oportunidad de liderar esa célula, entonces pues ya no solamente eran los días de culto, sino también este otro día que íbamos a este lugar con las personas que teníamos la célula. Y así el Señor poco a poco fue inquietándonos como a dar más para Él, a que confiáramos más en Él e ir involucrándonos un poco más, un poco más. O sea, no fue que de una el Señor o empezamos a asistir y a comprometernos y de una el Señor nos pidió dar este paso grandísimo de ir al fin del mundo, sino que el Señor va pidiendo un poco más, te va pidiendo que salgas un poquito más allá del bote, vayas confiando un poquito más en Él. Entonces, fue dar esos pequeños pasos que también los estamos animando a ustedes a ir reconociendo en ustedes esos pequeños pasos que han ido dando, ¿cierto? Ningún paso, por pequeño que sea, es como que no valoren ese paso porque ustedes crean que es muy pequeño. No, así sea el compromiso de ser fiel y asistir todos los domingos a tu iglesia, ¿sí? Atraviésese lo que se atraviese. Ese es un gran paso que pueden dar, una gran salida de su zona de confort, porque a veces es difícil decir, bueno, no voy a este paseo, no voy a tal cosa para asistir a mi iglesia, a mi culto, a mi reunión de jóvenes, a lo que programen. Eh, entonces, pues ahí vamos. El segundo tema es atrévete a salir del bote. Bueno, Ujú. sigues tú. Sí, y vamos nuevamente al versículo 30 y 31. Vamos a ahondar mucho más ahí. Versículo 30 dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Entonces, una vez Pedro comienza a dudar, él se empieza a hundir. Él se empieza a hundir cuando desvía la mirada de Jesús y empieza a enfocarse en lo que estaba pasando alrededor. Es decir, cuando nos empezamos a enfocar en nuestros problemas, en nuestras debilidades, en nuestros miedos, en muchas veces en lo que no tenemos. Muchas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo, de, pero es que no vamos a poder hacer eso, económicamente eso, matemáticamente no nos da, pero el Señor nos llama es a mirarlo a Él. Y una vez y otra vez el Señor ha enseñado otra vez a lo mismo, a confiar en Él. Fijemos la mirada en Él y Él se encarga de lo demás. Pero un elemento impactante también es que cuando Pedro empieza a hundirse, inmediatamente Jesús extiende su mano, lo agarra y le dice, no le dice, yo sabía que no podías hacerlo y por eso, sí, o sea, no lo dice de esa manera. Jesús lo toma, pero lo toma con amor. Él es como esos buenos papás que cuando el hijo va a aprender a manejar bicicleta,
¿sí? Llega un momento que uno, ¿qué hace? Lo tiene que dejar al hijo andar un poquito, incluso sabiendo que puede caerse. Y si se cae, ¿qué hace el papá? Inmediatamente va y lo levanta. Y ánimo, sigue. Sigue, porque la idea no es, o sea, la idea, obviamente nosotros todo el tiempo vamos a seguir siendo dependientes del Señor, pero la idea es que de alguna manera nosotros podamos continuar en el proceso, así como lo hizo Pedro y lo hicieron todos los discípulos. Entonces, Jesús no nos exige una fe perfecta. Lastimosamente, eh, digamos que en nuestras iglesias, normalmente en nuestras comunidades, nos vemos cada domingo, ¿cierto? Y en esta dinámica pareciera que no hay muchos problemas, todos parecemos muy santos, parecemos con mucha fe, parecemos casi que perfectos, ¿cierto? Eh, Pero la verdad es que todos estamos luchando con dudas, con miedos, y estamos aprendiendo a montar esa bicicleta. Estamos en ese proceso de seguirle a Él, y Jesús lo sabe. Y Jesús no nos exige ser los más perfectos, ¿cierto? Los que se crean que ya sabemos hacer de todo, ¿sí? Él lo único que quiere es que te acerques a Él, incluso si estás dudando, incluso si estás dudando, incluso si tienes miedo, incluso si estás viendo esas tormentas a tu alrededor. Él sigue eh, pidiendo que lo mires a Él, solamente a Él. Y con la experiencia que podemos tener en nuestro caminar con Él, podemos decirles que 100 de 100 veces el Señor nos deja con la boca abierta. Así los números no den, matemáticamente no dé, lógicamente no dé, podemos decir y asegurar que el Señor responde. El Señor nunca nos va a dejar, nunca te va a abandonar. Así te estés hundiendo, Él extiende su mano y te agarra. Sí. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito de nuevo en nuestra historia, ya con esto que hemos hablado. eh, Sentimos que el Señor, como les decía, ha ido pidiendo un poco más de nosotros, nos hemos ido involucrando un poco más. Eh, Nosotros, después de servir en esta célula, pues continuamos capacitándonos eh, en uno de estos congresos, pues, que se hacen eh, como a los estudiantes. Conocimos a un misionero y y él trabaja con los Guaunán en Panamá, con un grupo étnico, eh, y nos animó. Y él cuando contó su historia, yo de una le decía a Brian, ay, yo quiero ir para Panamá, yo quiero ir. Y Brian como que no, a la selva no, a la selva no. Yo le decía, sí, qué chévere ir a conocer, ir a servir. Entonces, pues bueno, el deseo fue como poniéndose ahí y de verdad el Señor iba inquietándonos como que seremos capaces de dejar como nuestra vida aquí, nuestros amigos, el trabajo, pues como los sueños que todo el mundo tiene normal, que es, nosotros estábamos
como iniciando nuestra relación ya como casados, entonces pues toda pareja que quiere pues tener una casa, que luchar pues por hacer una familia, entonces pues como que decir no queremos eso, no son como nuestros ideales el vernos aquí, bueno, en Colombia, arraigados y construir eso, sino que el Señor estaba poniendo como nuevos pensamientos en nuestra mente. em, y, y, y como no seguir eso a veces también es difícil, porque las personas te dicen, no, pues estos están locos, están recién casados, ¿cómo no van a luchar por comprar su casa o, bueno, sus comodidades o ir creciendo como familia? Porque hasta eso de pronto hemos tenido que postergar. Tenemos un hijo que tiene 17 años, pero Brian pues es su padrastro, em, pero también la decisión de todavía no tener un bebé nuestro ha sido también algo duro y difícil de decir, no, esperemos porque es que el Señor estamos en este proceso de irnos y pues cómo vamos a tener un bebé en medio. Entonces, hasta esas pequeñas decisiones de ir creciendo nuestra familia han sido tocadas por el Señor y que en obediencia hemos ido diciendo, bueno, esperemos el momento adecuado. Em, y son muchos aspectos que podríamos tratar en cada una de nuestras vidas donde el Señor nos pide como que confíen, vamos a dar el paso, estoy con ustedes, no están solos. Recuerdo que en el 2018 fue nuestro tiempo para ir a Dime a capacitarnos como eh, obreros transculturales y estuvimos allá, pero hasta nuestro Dime empezaba en enero. eh, Hasta mediados de diciembre teníamos eh, como el 10% de lo que costaban nuestros boletos porque pues teníamos que comprar para tres tiquetes. Y fuera de eso, no teníamos todavía el permiso de salida del papá de mi hijo Santiago. Así que en 15 días el Señor nos permitió tener permiso de salida, tiquetes aéreos y nos tocó que nosotros vivíamos en una casita de arriendo, nos tocó que mandar cosas de nuestra casa para donde los papás de Brian, para donde mis papás, entregar la casa, empacar maletas y salir para Dime. Como les digo, todo eso en 15 días fue que se solucionó todo. Nosotros ya hablábamos con Trevor y Joan, que en ese momento pues estaban liderando en Centro Mateo, y le decíamos, no, yo creo que nosotros creemos que no vamos a poder ir. No tenemos los tiquetes, tenemos como el 10% de lo que valen los tiquetes, no vamos a alcanzar, no se veía dinero llegar de ninguna parte, como que ya habíamos hecho todo nuestro esfuerzo y al final el Señor nos dio la oportunidad de compartir, de estar allá en Adime, de estar allá en México, em, y fue un tiempo hermoso donde el Señor de verdad que abrió puertas muy especiales. Solo para contarles una anécdota allá en Adime fue que ese año, bueno, cada año llevan a ciertos profesores invitados. En ese año hubo un invitado especial que fue el pastor de una iglesia en Canadá, y su equipo, especialmente su equipo de misiones, estaba precisamente acá donde nosotros nos encontramos. Ellos estaban haciendo como un viaje de oración, de saber qué necesidades habían acá. Y la pastora de misiones, que es la que siempre iba a Dime, se encontraba acá donde nosotros estamos y nosotros, y el pastor decía, o sea, no puedo creer que mi equipo de misiones está allá donde ustedes quieren ir y yo me los encuentro a ustedes, unos colombianos en México, queriendo ir allá.
el Señor pone a las personas adecuadas en ciertos momentos que para nosotros era increíble y desde ese momento ellos han sido un gran apoyo para nosotros. Eh, eh, el pastor, y para mí era como increíble ver a este pastor llorando por nosotros ahí, como que no podía entender o como que la situación era tan, o sea, tan bonita. Nosotros llegar ahí desde Colombia con el sueño de estar donde su equipo estaba, orando por trabajadores que pudieran venir acá y él encontrarnos allá y encontrarnos allá precisamente, estábamos siendo nosotros, sin saberlo, oraciones de las personas aquí que necesitaban más trabajadores que les vinieran a ayudar. Entonces, el Señor va organizando sus fichas de maneras en las que cuando pasa el tiempo nos damos cuenta, ay, mira que es que acá estaban orando por personas. O sea, no fue que ay, no, a mí se me ocurrió irme por allá. No, la verdad es que el Señor estaba organizando, estos estaban clamando por algo, allá estaban ya, allá en Colombia, alguien estaba sintiendo en su corazón que debía ir. Entonces, como que el Señor va organizando todo eso. Después de nuestro tiempo en Adime, eh, vinimos una primera vez por 10 días a ver cómo nos sentíamos y todo. Y fue un tiempo muy lindo. También eso fue un reto muy grande, el salir de Adime y en el mismo año poder venir a hacer un viaje exploratorio por los costos y porque pues no habíamos estado en nuestro país por 6 meses. Entonces era como, caramba, recolectar los fondos para poder viajar era otro reto grandísimo. Y bueno, el Señor abrió puertas, puso personas en nuestro camino que nos brindaron la oportunidad de venir y cuando estuvimos acá, pues ya conocer a las personas, hablar con los pastores aquí, nos hizo sentir como en casa. Eh, Después dijimos, listo, después de hablar con los pastores aquí, nos dijeron, listo, vienen, ¿cuándo vienen? No, pues nos regresamos, organizamos maletas, organizamos todo y a más tardar un año, ya estamos aquí otra vez, ya estamos dispuestos, ya listo de una. Y nosotros, como habíamos regresado de Adime, pues nos fuimos a vivir con mis papás porque no queríamos, digamos, rentar una casa porque se suponía que íbamos a salir rápido. Entonces lo que empezamos a hacer fue como a vender más bien nuestras cosas que habíamos dejado guardadas y, y dijimos, bueno, no, rápido nos vamos a volver a ir. Entonces vivimos con mis papás mientras tanto. Pues adivinen qué ocurrió. Llegó el COVID y no nos pudimos ir. Entonces se atrasó 4, como 3 años nos tocó Mm, esperar. Primero que pasara el COVID, luego en Colombia fue una situación muy difícil después del COVID, una situación social muy complicada, vivió nuestra ciudad. Después, ahora sí, y duramos casi como 2 años entre, sí, ya nos vamos, pero todavía no, pero ya nos vamos, ya como sin nuestras cosas, sin nuestra seguridad. em, mm, Sin poder comprometernos a nada porque decíamos, pero es que ya nos vamos a ir, o sea, no nos podemos hacer cargo de un ministerio o de algo porque ya nos vamos. No podemos rentar una casa para nuestra familia, nuestro núcleo pequeño, porque ya nos vamos a ir. Y si nos sale el viaje, entonces no podemos. Entonces era como ese instante en el que quieres salir del barco, pero las situaciones todavía no se daban como para salir. Eh, Fue algo difícil de pasar, creo que esos años en los que ya nos íbamos, pero todavía no, faltaba todavía dinero en nuestro presupuesto, em, las situaciones, que visas, que permisos, bueno, se atraviesan tantas cosas en el servicio transcultural que bueno, el Señor nos ha permitido
conocer personas que han sido muy claves, que nos han ayudado en cada paso, en cada proceso, que quizás no sabíamos ni los conocíamos, pero el Señor los puso ahí para que nos ayudaran. No sé qué más, todavía tenemos mucho tiempo. No sé si tienen preguntas. Eh, Ha sido un tiempo hermoso el poder compartir acá. Nos encanta estar aquí compartiendo en español con ustedes porque este año y medio ha sido difícil. Ya se Así, nos va a olvidar el sí, español. es muy frustrante tú tener toda la capacitación, todas las ganas, todo ya te doy el paso, Elda. Eh, Tener como todo el conocimiento, las ganas, el ánimo de compartir con las personas y luego no poder decir nada porque no sabes el idioma. Entonces es frustrante. Creo que es otra etapa que hemos vivido ya desde aquí, el no poder hablar con las personas, no poder conectar con las personas, porque digamos que, bueno, alguien te puede traducir, pero no es lo mismo que tú puedas orar en su idioma y que ellos te entiendan la oración que estás haciendo por ellos, a que, bueno, nos traduzcan a inglés, después de inglés al otro idioma, entonces es complicado. Pero bueno, el Señor nos ha nos regala, yo creo que cada día esos motivos para continuar acá. Bueno, Elda, dime. Bueno, aquí con las preguntas, Sí, claro. yo tengo algunas. Y bueno, primero que nada, un gusto saludarles, la verdad. Ay, sí, Qué de nuevo padre verles, verte. un gusto saludarles. Y bueno, sabiendo su recorrido, parte de su recorrido, lo que han tenido que hacer, pienso en muchas cosas, pienso en, en agencia de misiones, M aquí, pienso también en la iglesia que estuvieron pastoreando durante la pandemia, pienso en todas esas cosas y mi pregunta es, ¿les fue difícil acabar alguna de estas temporadas de servicio y comenzar las otras? Y creo que tiene que ver con lo mismo, es cómo sabían que eran temporales, cómo sabían que todas estas etapas o todo este proceso, de cierta manera, fue yéndose de manera temporal para seguir con lo siguiente. Ujú. Sí, Bueno, no sé si quieres tú, bueno, dale tú y yo luego creo yo. que para contestar las dos preguntas, Ujú, básicamente la respuesta es la misma. Y es que tenemos un llamado muy claro, muy específico. O sea, nosotros sentíamos, bueno, estando en Colombia, siempre hemos sentido ese llamado del Señor a estar acá, siempre. Entonces, todos esos procesos que pasamos, pastorear una iglesia, trabajar para la agencia, eh, todos esos momentos, precisamente los veíamos como un entrenamiento para estar acá. ujú, Entonces, incluso las mismas personas sabían esto. Entonces, nunca fue uff, tener que dejar esto por lo otro, sino ujú, que sabíamos que cada cosa representaba un momento específico porque tarde o temprano teníamos que estar acá. ujú, Entonces, ya en el momento que pudimos, el Señor nos permitió estar acá, eh, o sea, ya, como que no hubo ningún problema y nosotros sabíamos que todo apuntaba finalmente a estar acá y estamos supremamente agradecidos con el Señor porque a pesar de que duramos casi 5 años o más de 5 años en este proceso de ser enviados, cada una de las experiencias, desde que servíamos en la alabanza, desde que servíamos en esta célula, con niños, enseñamos a jóvenes, a adultos mayores, eh, pastoreando
todo tipo de personas, Mm, las fáciles, las difíciles, eh, trabajando en la agencia misionera, entendiendo cómo se debe enviar un obrero de manera correcta, movilizando a nuestras iglesias para que, eh, digamos, se enfoquen no solamente en una evangelización local, sino, digamos, de todas partes a todas partes. Es decir, todo eso nos fue preparando y cada momento con cada persona con la que tuvimos que trabajar nos enseñó a ser más pacientes, a ser más responsables, a ser más constantes. Todo eso es un entrenamiento en la vida real que mm, nos ha venido preparando el carácter que yo hoy por hoy, digamos que podemos decir que aquí nos ha ido muy bien. El pastor y los líderes nos han recibido súper bien, nos quieren mucho. mm, eh, ¿Por qué? Porque en todo este proceso hemos aprendido que de lo que tenemos damos. Y no sabemos hablar, pero sabemos cantar. Y simplemente con la actitud de servicio, bueno, podemos hacer esto. mm, Quizá no es mucho en este momento, pero es lo que tenemos. mm, Y esa misma actitud es muy interesante porque eso ha hecho que otras personas que ya llevaban tiempos asistiendo a la iglesia y no estaban sirviendo, se han visto inspiradas y han empezado a servir. Nosotros empezamos a cantar juntos. Cada domingo cantábamos dos canciones, luego tres, luego cuatro, y ahora ya tenemos a dos personas más junto con nosotros, personas locales, junto con nosotros sirviendo la alabanza. Y hoy tenemos el primer ensayo con una nueva persona que nos va a mm, empezar a acompañar también. Entonces, esa actitud, a pesar de que no tenemos el idioma, ujú, eh, ha impactado y ha inspirado a otros, pero eso es resultado precisamente de todas estas experiencias que el Señor nos ha permitido tener. ujú. Entonces, volviendo, digamos, a la pregunta, eh, cada momento no nos ha dado, digamos, dificultad porque sabíamos Ujú. muy claro hacia dónde el Señor nos estaba llamando y todo esto precisamente era un entrenamiento para estar acá. Creo que otra parte de esto es que, y como parte de consejo a ustedes que los que de pronto apenas están empezando a servir en algún ministerio o están empezando a liderar algo, eh, no sientan como que, eh, y creo que hemos intentado hacer que eh, no, o sea, como que no nos sentimos nosotros los dueños, por ejemplo, que empezamos a liderar en la alabanza. Ah, no, voy a ser perpetuamente yo aquí el líder de la alabanza y de aquí de este puesto no me mueve nadie. No, o sea, hemos más bien como tratado de estar detrás, de saber, ay, alguien tiene el talento para tocar guitarra. Bueno, vamos animándolo a que sea él el que se quede ya tocando la guitarra, ¿sí? Alguien canta, bueno, vamos a empezar a trabajar con esta persona, pero a la larga entonces no voy a ser yo la que voy a cantar, sino que queremos que esta persona cante. Lo mismo de pronto en otros espacios que hemos liderado, quizás eh, con el discipulado nos hemos como hecho también a la idea o al trabajo de que no seamos nosotros los importantes, sino ir dejando a alguien más que pueda hacer el trabajo por nosotros, ¿sí? Siempre tratar de que haya alguien más que lo pueda hacer, no volvernos indispensables en los ministerios, sino ir construyendo, ir o sea, construyendo que otras personas también pueden hacer lo mismo. Entonces, también el Señor como que nos ha invitado a descubrir eso en las personas. ¿Qué pueden hacer? Y de una como animarlos
vamos, hagan, hagan. Como que no porque estamos nosotros, nadie más lo puede hacer, no. Si alguien lo puede hacer mejor que nosotros, mejor. Los animamos. Sí, o sea, es como tres momentos. Uno, el de modelar, ¿cierto? Por ejemplo, empezamos a cantar los dos, ¿cierto? Y luego otros se suman y les Ujú, enseñamos cómo hacerlo. Y después nosotros nos retiramos y ellos continúan, ¿cierto? sí. Hay alguien que dice que la palabra éxito también viene de esta palabra en inglés, exit, que significa salida, ¿sí? Y es entender que parte del éxito que nosotros podamos tener es que cuando nosotros salgamos, ¿cierto? Porque, como decía Caro, nuestra labor no es indispensable, no es por las eternidades. O sea, siempre va a haber un relevo generacional. Entonces, es importante que cuando nosotros salgamos, nosotros podamos asegurarnos que otra generación pueda continuar con la labor Ujú. en la que veníamos, ¿cierto? Entonces, muy interesante este tema, ¿no? Sí, Muy chévere. sí, gracias por tu Gracias, pregunta. Si tienes gracias. más o alguien va a preguntar más o si todavía tenemos tiempo. Sí, sí, sí. Casualmente Brian contestó la otra, porque Ok, mi pregunta era que si desde el principio habían sentido que el área era el área misional. ok. Y eso, ¿no? Y que si habían sentido que era el oriente específicamente donde ustedes tenían que estar. Sí, sí, exactamente. Y creo que para muchas cosas ha sido positivo precisamente tener como claro hacia dónde el Señor nos estaba llamando, ¿sí? Sin embargo, siempre decimos, a veces siempre hay esa pregunta de, ¿en qué será lo que el Señor quiere usarme? ¿Cuál es el gran plan que el Señor tiene ¿Cuál es mi para, llamado? cuál es mi llamado? Y a veces esperamos esa voz de Dios que te diga, Elda, tienes que ir a tal país, ¿sí? A veces esperamos ese momento mágico y místico, pero lo cierto es que ya el Señor tiene un llamado muy específico para cada uno para cada uno de nosotros y es hacer discípulos, hacer discípulos. ¿Dónde? Donde ya el Señor te ha puesto. O sea, ya en este momento tienes unos vecinos, tienes quizá unos compañeros de escuela o de universidad, de Trabajo. trabajo, eh, incluso en la misma iglesia. Hay personas que necesitan ser discipuladas. Entonces, nuestra vida, y me gusta mucho cómo Jesús veía y cómo nos enseñó, y cómo les enseñó a los discípulos. Él mientras iba caminando, él iba enseñando, iba compartiendo. A veces sí, se sentaba y enseñaba, pero muchas y la mayoría de las enseñanzas de Jesús iban en el camino y vieron un arbolito y del arbolito le hicieron una enseñanza, ¿sí? Muchas veces nosotros, desde la misma cotidianidad de nuestras vidas y de la misma amistad que le ofrecemos a otras personas, podemos mostrar a Jesús. Y eso Ujú. les aseguro que es supremamente impactante. Aquí hay otra pregunta de Richie. ¿Cómo fue el tema de integración cultural con las diferentes comunidades? Creo que aquí hay algo muy importante y es eh, siempre ir con curiosidad, o sea, siempre eh, mirar, no imponer lo que tú ya sabes, cómo lo haces. eh,
por ejemplo, no porque en Colombia yo hacía tal cosa o es el culto de tal forma, entonces aquí lo vamos a hacer igual o vamos a pelear porque es que así se hace, sino que tú como extranjero, pues primero miras qué están haciendo, cómo lo hace la comunidad y cómo puedes integrarte a esa comunidad. Ser, ser muy respetuoso de las formas o de lo que ya ocurre en esa comunidad nueva a la que llegas y cómo te vas integrando. Y sobre todo, todo lo más importante, digamos que lo recalcamos mucho, en que no vean a las personas como un objetivo de evangelización, ¿sí? No es un número, no es a ver cuántos vamos a evangelizar esta semana, a ver cuántos bautizamos, no son números, es relación. Entonces, si tú genuinamente, de verdad quieres conocer a alguien, compartes tu amistad con alguien, el evangelio se va a ir dando natural y las personas van a ir creyendo en esa verdad que también es tuya, pero que no lo veas como, uff, es mi objetivo. Voy a hablar con este y si no cree en el Señor esta semana, entonces chao, dejo de hablarle, me voy, otro. No, o sea, no vean el compartir el evangelio de esa forma como tan numérica, sino de verdad a través de una amistad, eh, sin importarse a la larga, porque nosotros no vamos a saber los tiempos para cada persona. Entonces puede que una persona tú le compartas y a la misma semana se convierta y esté súper pilo, pero habrá otras personas que necesiten un año, 2 años, que en su corazón hay tantas cosas que sanar que no están preparados todavía para el evangelio. Entonces, es ir abonando esa tierra, bueno, pero eso es ese sería otro tema. No, pero también yo creo que para responder también la pregunta de Richie, eh, con el tema de cómo nos integramos a las diferentes comunidades. Ujú, Precisamente yo resumo todo en un amor por las personas, ujú, un interés genuino por las personas. Porque yo te puedo decir, no, el método es tal y tal y tal y tal, pero, pero en la práctica, lo sencillo y lo más efectivo que tú puedes hacer en tu ministerio, donde sea que estés, en la cultura que estés, ujú, es que si de verdad te interesas genuinamente por las personas, amas a las personas, tú te vas a adaptar a la cultura, tú vas a ser enseñable, ujú, vas a sí, hacer todo ese proceso que quizá haya una teoría de todo esto, pero, pero otra vez, si tú amas a las personas, si tú realmente estás interesado por ellas, am, todo esto va a ser un resultado increíble. Pero ujú, muchas veces, como decía Caro, estamos tan mentalizados, no, 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 yo tengo que ir a evangelizar, tengo que convencer, ¿cierto? Y es que sí, estamos interesados en la salvación de las personas, pero no podemos ser de esa manera interesados y ver a las personas como ese blanco donde sí, ahí voy directamente allá. Porque, y si no, incluso si nos dicen que no, hasta ahí llega tu tu amor, interés. tu interés, hasta ahí llega. No, o sea, de verdad ofrecemos una amistad genuina, nos Mm, interesamos genuinamente por ellas y oramos por ellas, les enseñamos a través de nuestra vida y de la palabra, por supuesto. Pero son las dos cosas.
Alguien dice que la misión es como un pájaro, ¿no? Que para volar necesita dos alas. Si una ala está medio chueca, pues de una se cae, ¿cierto? Entonces, un ala es como enseñamos, vivimos el evangelio y otra es, por supuesto, el evangelio, porque sin el evangelio nadie se salva, ¿sí? Son las dos cosas. Eh, pero hacerlo de una manera natural, sin máscaras. Cuando tú eres evangelista solamente, tú te pones una máscara donde tú pareces más santo que la otra persona. Pero cuando eres amigo, la misma persona puede conocer tus frustraciones, miedos, luchas. Y no hay problema, estamos caminando, estamos en un Ujú, proceso espiritual, pero nadie es más que el otro. ¿Sí? Y te libra también de sentirte, no, es que yo tengo que saber todas las respuestas. Si me pregunta algo que yo no sé, entonces, ¿qué hago? Voy a quedar mal, mm, ¿sí? Y luchamos con tantas cosas que a la final, si vemos cómo Jesús caminaba, Jesús lo hizo tan natural y sin tanta parafernalia, sin tanta cosa y yo creo que nuestro llamado básicamente es a eso, a, a que vivamos la fe de una manera simple, sencilla, que incluso con nuestros miedos, nuestras dudas, sigamos, sigamos caminando, siguiéndolo a Él ujú. y, y el Señor nos va moldeando, te va puliendo y eso es muy bonito. Para cerrar, eh, tal vez Dios hoy te está llamando a salir del bote en algún área de tu vida. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas tener todo resuelto. Solo decir, Jesús, aquí estoy. Aquí estoy y dar ese paso. Si te identificas con esto, te invito a que escribas en el chat qué es lo que está resonando en tu mente con una palabra. Solamente escribe una palabra. Temor, fe, duda, valentía. ¿Qué es lo que está resonando hoy con ese mensaje? Queremos ver esas palabras y queremos orar por ti. Escribe ahí esa palabra que está resonando en tu mente y, y queremos terminar con una pequeña oración. Cuando oramos, a veces digamos que estamos enseñados a incluso cambiar la voz, decir palabras como me gusta esa palabra, disponible. Mm, Excelente, excelente, Elda. A veces cambiamos la voz, ¿cierto? Muy preparados, pero la oración es una conversación con el Señor, así tal cual como estamos hablando en este momento, donde podemos abrir nuestro corazón, hablar con Él mm, y, y bueno, entonces, ¿qué más hay? ¿Hay más palabras? Está disponible. Alianza. Creo que también antes de terminar, la idea de poner esta palabra en nuestro nombre, eh, quizás es para que vean cómo el Señor puede usar eso que pusiste allí o por qué eso te identifica. ¿Cómo Ujú, puedes usar eso de creativo, de dedicado, de paciente? ¿Cómo, cómo a través de tu vida puedes servir a los demás con eso que pusiste ahí? Em, ujú, o que el Señor usa
esas pequeñas cosas que son cotidianas en nuestra vida para su servicio. Porque a veces también esperamos tener toda la capacitación posible para poder empezar a servirle al Señor y no es necesario. O sea, con lo que tú ya tienes, con lo que haces, con eso puedes ir empezando a dar esos pequeños pasos. No temer el, el hablar, el compartir, el ofrecer la amistad, porque para ser amigos no necesitas mucha capacitación, ya la tienes. Y poder compartir, sea como decía Brian, algo sencillo. Ujú. Ujú. También está Vea, el vea, sacrificio. sacrificio. Muy bien. Excelente, excelente. Bueno, oramos, oramos. Estamos muy agradecidos. Gracias, Sí, Samuel, por gracias. invitarnos a este espacio excelente. Ojalá algún momento el Señor nos permita volver a Sí, México y que podamos tener este tiempo en persona. Sería espectacular. Bueno, oramos. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí. Gracias porque a través de la tecnología podemos conectarnos, conocernos, que te conozcan un poco más a ti, que nos conozcan un poco más de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Solo tú has venido trabajando en nosotros, Señor, y estamos muy, pero muy agradecidos por cada uno de los momentos, los momentos fáciles, pero también las tempestades en las que quizá han sido difíciles, pero que nos han preparado, Señor. Gracias por esos momentos también. Te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí en esta reunión. Dale, Señor, la paz, la fe, la valentía. Quita toda incredulidad. No te digo que quites la duda. La duda simplemente es falta de información. Pero la incredulidad es un tema del corazón. Te pido, Señor, que quites toda incredulidad, pero también te pido que nos llenes de valentía. Aquí hay personas que están dispuestas a hacer ese sacrificio vivo, a sacrificar sus vidas. Y más que un sacrificio, es un dar nuestras vidas día a día para ti y para tu gloria. Aquí hay personas disponibles, dispuestas en servirte. Ayúdanos, Señor, a reconocer cada uno de los dones que tú nos has dado para servirte con ellos. Pon a nuestros amigos, a nuestros familiares, a personas nuevas con las que podamos compartir nuestra fe con ellos. Gracias por Samuel, Señor, que abre este espacio y te pido que lo bendigas y que muchas otras personas también puedan seguir creciendo eh, gracias a precisamente a este espacio. Te damos toda la gloria, toda la honra, porque solo tú la mereces. Si podemos decir que tenemos algún éxito ministerial, no es por nosotros ni por nuestras capacidades, sino que al contrario, todo es porque tú lo has hecho. Tú nos has dado incluso la valentía para tomar decisiones y estamos agradecidos por esto, Señor. Gracias una vez más. En esta noche te damos.
En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Caro y Brian. Cuando pusimos la canción al principio de Santiago Benavides, cuando hicimos Vive la Misión hace un año en Adime, pedimos videos de todos los que estaban fuera de sus países. Estaban Ujú, ustedes, estaba Jocelyn en Tailandia, Julio de mi iglesia en Brasil, ujú, Sairose y Noemí que están en África y les hicimos preguntas a todos ustedes, tres, cuatro preguntas. Y lo que recuerdo es y que cuando yo empecé, porque me tocó editar el video y que algo resumbó en mi ser, fue que todos contestaron una pregunta en específico, todos la contestaron igual, que es depender de Dios. Y ahorita que decía Santiago, la canción de Santiago Benavides, ¿no? De toda la vida es caminar bajo el agua, sobre el agua, perdón. Me hizo eco eso, ¿no? De que todas las personas que están fuera de su país sirviendo a Dios, entregando su vida a Dios, trabajando para Dios, fue como así yo quedé sorprendido porque todos eran depender de Dios y a veces eso es lo que necesitamos aprender, ¿no? Depender de Dios y caminar sobre el agua. Y yo sé que, porque la última vez que estuve en videollamada con ustedes fue cuando estaba en Centro Mateo y estaba Multiply, ¿no? Y escuchaba su historia también y sé que su historia ha sido eso, o sea, desde el principio hasta ahorita y yo creo que lo siguen haciendo y es seguir aprendiendo a depender de Dios. Y no sé si quieran cerrar un poquito con esto también. ¿Qué tan difícil o cómo se va aprendiendo a depender de Dios lejos de tu familia, en otro país, en una iglesia que tal vez no entiendes y no te acostumbras porque es muy diferente, ¿no? Entonces, todos dijeron lo mismo, aprender a depender de Dios. Eh, ¿qué nos pueden platicar tantito de eso para ir Bueno, cerrando? primero, yo creo que es como el conocimiento, o sea, nunca tienes suficiente. Sí. Nunca el Señor te ha probado suficiente como para decir, ya tengo suficiente. Siempre, siempre hay una situación diferente en la que te lleva bueno, confiar un poquito más, eh, como extenderse un poquito más. Eh, Quizás cuando estás fuera de tu país lo sientes más fuerte, porque hay muchas cosas que se salen de tu control. Entonces, quizás en nuestros países, pues bueno, tenemos, como decimos en Colombia, no sé si para ustedes sea fácil, como decir de dónde echar mano, ¿sí? Tenemos fácilmente nuestra familia, un amigo, alguien que, bueno, si te quedaste sin dinero te puede prestar algo allí, ¿sí me entiendes? O sea, como que puedes solucionar. Pero cuando estás tan lejos y que las cosas definitivamente no es, no, o sea, como que no está todo tan seguro, es sí o sí confiar en el Señor. O sea, no te queda de otra. No hay de otra. Confía, si estás haciendo lo que el Señor te puso a hacer, Él se encarga del resto. Pero a la vez es como la decisión más segura. Sí, O sea, también. es que es lo tremendo del tema porque a veces confiamos en las personas y las personas sí nos pueden quedar mal. Sí, pero o sea, podemos asegurarles que, que al estar acá y depender solo de él, a la vez ha sido Ujú. el lugar más seguro en el que hemos estado en la vida. Sí. Y hemos visto su mano respaldándonos de una manera impresionante. Hemos tenido momentos en los que decimos, uy, mañana necesitamos hacer mercado y no tenemos dinero. Y ¡pum! Llega alguien que nos envía dinero, pasa algo, ¿sí? Y, y uno dice,
Dios mío, o sea, tú eres increíble. Ujú, En temas, por ejemplo, de la residencia, cada año tenemos que renovar una residencia acá. eh, eh, y todo eso es un desgaste mental, tiene mucho estrés. Y a nosotros, por ejemplo, normalmente las respuestas duran de 2 meses a 6 meses. O sea, hay gente que simplemente está esperando a una respuesta. A nosotros, la primera vez se demoraron 3 días, solo 3 días en respondernos. mm, Fue súper fácil y, y hay personas que los han sacado del país. De lo que ya lleva el año, ya van más de 35 personas más o menos que los han sacado del país, ya que llevan muchos años viviendo acá, que incluso tienen casas acá y los han sacado, porque así se dice, los han decodificado y, perdón, codificado, eh, y eso inmediatamente los buscan y los sacan. Es decir, a nosotros en cualquier momento tocan la puerta y otra vez para nuestro país, que es un tema bien complejo y les pedimos mucha oración porque últimamente, en los últimos días, se ha complicado más la situación y posiblemente se endurezca mucho más el tema. Entonces tenemos que ser intencionales en la manera que vivimos, ujú. pero también muy inteligentes eh, en cómo nos movemos, ¿sí? Con lo que hablamos y demás. Eh, entonces un tema bien, bien complejo, pero vuelvo y les digo, en cada momento, siempre y cuando tenemos la mirada puesta en el Señor, hemos visto su mano, hemos Ujú. visto su respaldo, Sí. definitivamente. Sí, me imagino. Y cuando salí de Adime, tuve como mucho esta historia también de Pedro caminando sobre el agua, ¿no? Y hacía una pequeña reflexión de que a veces lo importante es dar el saltito, ¿no? Hundirte, tal vez, porque al final sabes que vas a regresar de la mano con Jesús a la barca. O sea, Jesús te va a acompañar, o sea, te avientas solito, pero Jesús va a estar para extenderte tu mano, como dijiste, el chiste es mirar a Jesús siempre y caminar con él de regreso otra vez a la barca. Sí, Entonces, mira que ahí hay algo bonito porque, o sea, no es Jesús que le dijo, Pedro, venga, sí, como que sí, él esperó a ver quién era el que iba a tomar ese paso, pero cuando tú das el paso, entonces, como dice la canción, Él está ahí contigo, sí, Él Mm, está ahí contigo, Él no te va a dejar solo. Y también lo que decías es muy lindo, porque no porque des el paso ya va a estar todo sí, seguro y todo va a ir súper bien, sino que te vas a hundir. A veces nos vamos a hundir, pero el Señor está ahí para sacarnos con amor, con la mejor disposición, sin decir, vio, yo sabía que usted la iba a embarrar. No, sí. el Señor está ahí siempre dispuesto a darnos su mano y a caminar con cada uno de nosotros. Entonces no tengan miedo, no tengan miedo y estén muy pegaditos del Señor y de sus líderes que puedan también ah, como acompañar ese proceso en ustedes, mm, y no tengan miedo en dar esos pasos que el Señor les está pidiendo dar. mm. Muchas gracias. De verdad ha sido un placer escucharlos y yo sé que esta conversación daría para horas y horas y contar y escuchar sus historias, todas sus experiencias, todo lo que han vivido. Yo creo que da para mucho, ¿no? Y nos gustaría tenerlos otra vez, que sigamos platicando, porque hay muchas cosas que Súper. quedan como pendientes, ¿no? Y también, no Sí, sé, nosotros qué podemos hacer por ustedes.
qué oración nos pidieron, pero qué más podemos hacer, o sea, qué podemos hacer de este lado para seguir apoyándolos aparte de en oración o algo. Yo creo que por ahora lo más importante es que nos tengan presentes en sus oraciones, de verdad. Eh, hemos, la verdad es que si estamos acá firmes, es porque sabemos que muchas personas han estado orando por nosotros. Y créanme que el hecho de que vemos el respaldo del Señor es precisamente por eso, porque hay muchísimas personas orando Ujú. por nosotros acá y nosotros lo sentimos, o sea, lo vemos Sí. realmente. Entonces, de verdad, oren por el país, no podemos, digamos, por este medio decir en dónde estamos. Hay ciertas palabras que no podemos decir, Ujú. eh, pero, pero seguramente, Samuel, tú ya sabes Sí. cuál es el país, puedes compartirlo con los demás chicos. eh, y orar por lo que está pasando. Les invito a que conozcan qué es lo que está pasando por estos días, y todo lo que esto puede representar en las próximas semanas. Puede ser bueno o peor para nosotros. Ujú. Entonces, sabemos que Dios tiene todo el control y si es bueno para nosotros, va a ser genial. Pero si va a ser más difícil de lo que ya es decir, si la situación se pone más difícil, eh, también va a ser muy bueno para la iglesia, porque la iglesia, entre más viva persecución, más viva dificultades, generalmente es cuando más crece, Sí. que la gente se encuentra más con el Señor. Entonces, por A o por B, ganamos. Sí. Todo es ganancia, ¿no? Que Sí. sí, creo que, bueno, en las oraciones siempre pedimos sabiduría para aprender el idioma, para entenderlo, para que podamos rápidamente poder tener conversaciones como más profundas con las personas, poder interiorizar más el idioma. Mm, lo que les decimos de los documentos, o sea, papeles para poder estar a largo plazo, que no sea solamente como que cada año tener que renovar, sino que pueda, o sea, poder encontrar la forma de estar más tiempo, no cada año, sino que al menos podamos conseguir una residencia que digan 5 años, 4 años, que encontrar esa forma, sea trabajo o sea estudio, o sea que Dios provea esa forma para poder quedarnos a largo plazo. Mm, sí, yo creo que eso sería como lo más urgente y lo que como que está siempre ahí. Ujú. Perfecto. Entonces, Pues muchas gracias, de verdad, otra vez. Ha sido una plática increíble, un mensaje muy bueno para nuestros corazones, el que Dios ha puesto en sus corazones para nosotros. Y nos gustaría tenerlos otra vez y seguir platicando porque les digo, creo que no acabaríamos en un día. Pues déjenme orar para terminar por ustedes también y muchas gracias. gracias. Eh, Ok. Padre Santo, gracias por la vida de Brian y Carolina, Dios. Sé que tú has puesto a este matrimonio, a esta familia, Dios, para que puedan enseñar cómo eres tú, para que podamos aprender del amor inmenso que tienes hacia nosotros, Dios. Gracias por su servicio, por su trabajo, por la dedicación, por el sacrificio que han pasado, Dios. Tú conoces sus corazones y sabes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus anhelos, Padre. Sigue bendiciendo a esa familia, Dios, y pon los medios necesarios para que se siga cumpliendo tu propósito, para que se siga cumpliendo tu palabra, Dios, para que se siga cumpliendo tu plan maravilloso y que mucha gente te pueda conocer. Gracias por esta familia de verdad que nos ha inspirado, nos ha llenado de alegría nuestros corazones, Dios.
y pon los medios necesarios para que ellos sigan haciendo y cumpliendo la labor que tú has encomendado para ellos, Dios. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias otra Amén. vez, de verdad. Pues nos vemos pronto, primero Dios. Eh, gracias Claro por que sí. compartir con nosotros. Gracias a ustedes y cuando quieran, estamos disponibles a madrugar. Sí, muchas gracias por el sacrificio. Los hicimos pararse No, temprano. para nada. Muy, muy agradecidos Felices. de la invitación, muy felices, como les decimos, de poder compartir en español. Ya para que no se les Así que olvide. cuando quieran, vean, por aquí los tengo, Ya, ya traje los. de por allá, Sí, sí, sí. de sus tierras. Y Sí, miren, miren, sí. otra cosa. Un Ah, zarape. miren, Aquí. aquí los tenemos en nuestra sala. Muchas gracias. Pues saben que nosotros estamos en Ecatepec y cuando decidan venir, aquí está su casa, su iglesia Gracias. también. Y muchas gracias por todo. Un abrazo. Un Dios abrazo, los nos vemos bendiga. pronto. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao.